Bueno, vamos a continuar el bloque de la eclíptica. En esta ocasión vamos a interpretar el mapa astrológico, el mandala, como un cuerpo total donde aparece la información y lo vamos a dividir por los sectores que se manejan en la técnica astrológica. Bueno, primeramente habría que definir que el sistema de casas, como habíamos dicho antes, es un sistema de referencias ligada al individuo que está habitando un punto en específico del planeta. Entonces, está ligado al cuerpo en un sentido simbólico y es la forma en la que vamos a tratar de entender nuestra orientación hacia el cosmos. Entonces, vamos a ver a las informaciones que nos aparecen como si fueran un mapa mental en el que yo estoy dividiendo por zonas, los cuadrantes de los que ya hablamos en la lección anterior, uno, 2, 3 y 4, y lo vamos a ver como si fuera un mapa de nuestra mente, de nuestra psique. Entonces, la división que vamos a hacer del mapa va a constar de 5 aspectos. El primero es el retículo, que como habíamos mencionado, se refiere a esta especie de mira, nos habla de un punto de focalización en el centro que divide a el mapa astrológico, a la carta astral, en 4 sectores. Sin embargo, decíamos que el retículo es solamente los puntos de concentración de energía. Y es precisamente esta línea, no los sectores, no los cuadrantes, sino la línea de atención. Esto se llama el retículo. Y lo que incluye son puntos focales de atención hacia el aspecto del yo, hacia el aspecto del tú, hacia el aspecto del colectivo y hacia el aspecto del individuo. El individuo transitando por una experiencia colectiva y luego volviéndose individuo a través de devolver energía o recursos al sistema que lo configuró en un primer momento, cuando es propiamente niño, ¿no? También vamos a estudiar el hemisferio izquierdo, que involucra la suma del cuadrante 1 y el 4. Todo este hemisferio izquierdo, si lo vemos como si fuera un mapa de resonancia magnética de nuestro cerebro, lo vemos como con la vista hacia el sur. En un gráfico adelante lo vamos a ver mejor. El hemisferio izquierdo es el lado del yo y el hemisferio derecho es el lado del otro, de la otredad. La polaridad que divide el mapa en los sectores de arriba y de abajo. En la parte superior tenemos al espacio consciente y en la parte de abajo tenemos al espacio inconsciente. Entonces, esta división nos ayuda a ubicar el tránsito de los planetas en diferentes espacios o áreas de experiencia que tienen que ver con el yo, el tú, lo colectivo y lo meramente integracional en un aspecto psicológico, es decir, el proceso de individuación que tiene que ver con el individuo devolviendo energía al sistema o percibiendo el sistema. Entonces, el retículo nos habla de los 4 puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste, que van a estar ubicando al ascendente en la carta natal, al descendente, al medio cielo y al fondo del cielo, o imum coeli de su abreviación en latín. Este sujeto que aparece aquí ilustrando está con la vista hacia el sur. Entonces tenemos, como habíamos planteado desde un principio, que el este nos aparece del lado izquierdo porque estamos viendo hacia nuestra alma, ¿no? Hacia el aspecto más interno. Entonces nos aparece como un reflejo. Y el lugar donde se oculta el sol nos va a aparecer a la derecha y allí aparece el punto del descendente, el medio cielo arriba y el fondo del cielo abajo, formando la cruz esta
que si la enfocamos en la terminología de energía, de temperamentos e inteligencias, decíamos que es la cruz cardinal. Sin embargo, en esta división la vamos a estudiar como el retículo, los 4 puntos cardinales. La horizontal, ¿sí? Esta línea que nos aparece referenciando en una de las polaridades al ascendente y en la otra polaridad al descendente, es el suelo. Y bueno, sobre él nos podemos nosotros pues plantar, y si no hay ningún obstáculo, si hay una comunicación directa con toda la información que nos aparece en este lado de la horizontal, entonces va a haber una visualización de los elementos que aparecen en la otra polaridad sin ninguna interferencia, ¿no? Va a haber una comunicación perceptual, psicológica más directa, haciendo referencia a que, bueno, si el suelo está llano, nosotros podemos caminar, transitarlo sin ningún problema, ¿no? Nos podemos mover libremente, sin necesidad de mirarlo, ¿no? De alguna manera son situaciones que nos referencian mucho por una parte, en el ascendente, la autoimagen, y a las exigencias del entorno en el descendente. Este eje se le conoce también como el eje del encuentro, en el que a la izquierda, como decíamos, se encuentra el yo, la autoimagen que me voy forjando por medio de una historia que me cuento de mí mismo para forjar una personalidad. Y del otro lado generamos un proceso de proyección de todo aquello que me gusta y que me disgusta, de lo que soy consciente de mí y de lo que soy inconsciente de mí, lo tiendo a proyectar en los demás, y bueno, por eso nos enamoramos, porque somos capaces de percibir eso que nos gusta de nosotros en la otra persona, y asimismo por eso también odiamos, ¿no? Aquello que estamos rechazando. Entonces, en este eje, en la horizontal, también se le define como una línea de equiparación, ya que necesitamos ubicar al yo y al tú en un mismo nivel para que no haya ninguna interferencia ni disonancia, y se produzca precisamente un encuentro sin las obstrucciones que se configuran a través de nuestros juicios de valor. Muchos son más que nada pues prejuicios. Hay que tratar de ubicar también en nuestra carta los elementos que aparecen en estos puntos para ir identificando la carga energética que se sugestiona en nuestro psiquismo por la información que aparece en estas zonas específicas de la carta. El punto del ascendente es el inicio del conteo de las casas en el sistema de casas astrológicas, ya lo habíamos mencionado, y decíamos pues que aquí encontramos la imagen del yo, de lo que hemos construido a lo largo del tiempo. El ascendente nos va a connotar una carga fuerte pues, de lo que tradicionalmente se conoce como el destino en la astrología. Como ya vimos en la lección 2, las energías que no logro asimilar, con las cuales no me logro identificar, me tienen que regresar a mi sistema en el intercambio energético, cuando esta energía vuelva a mí, porque soy yo soy mi ascendente también. Necesito ejercerlo, darme cuenta que soy él. El ascendente es un proceso que se tiene que madurar con el transcurso del tiempo. No somos tan conscientes de él como lo podríamos ser de nuestro sol, por ejemplo. Entonces, vamos a aprender por medio del retorno de la energía. Y este retorno nos va a venir en momentos, situaciones y a través de personas y contextos, situaciones, etcétera, que tengan que ver con el signo, ¿no? Con el que esté referenciando el ascendente. De tal forma que esta experiencia que me viene queda fuertemente impresa en mí, y me configuro una personalidad adaptable a esa imagen que recibo como estímulo en el momento que retorna la energía. Así que ello me configura una especie de armadura, de máscara y de visión. Entonces, es la forma que nos estimula una ventana hacia el mundo exterior, y en el momento que necesitamos imbuirnos en el mundo exterior, necesitamos del ascendente para configurar esta personalidad, para poder encajar
luego en el tránsito de la energía hacia la otra polaridad en el tú. Y esto genera todo este fenómeno de proyección. Bueno, aquí están algunos ejemplos. Alguien que tiene el sol en el ascendente va a tener una forma muy concreta de autoexpresarse, ¿no? De expresar el sol. Si está Mercurio en el ascendente, pues va a ser un gran orador, va a ser una persona que se comunique muy bien, ¿no? Por sus capacidades perceptuales y de comunicación mercurial. Como Mercurio es el regente de los ladrones, de los comerciantes en el término esotérico, bueno, también nos confiere esta habilidad como de ser un poco vivos, ¿no? Como ser un poco perspicaces, asertivos, ¿no? Y destacamos por ello porque es nuestro yo, entendido el yo desde esta dimensión de la que yo creo que soy yo, ¿no? No soy yo realmente, no es mi yo superior, pero no estamos hablando ya de eso en este nivel, ¿no? El descendente, por el contrario, al ser la línea opuesta, va a ser el tú, como decíamos. Entonces, es ahí, en este punto, donde se nos puede ser más visible. Es el punto que concentra la mayor energía del tú, así como en el ascendente se concentra la mayor energía del yo, y tendemos a exacerbar el yo, aquí tendemos, los planetas aquí situados y el signo que está alimentándolos, tienden a exacerbar también al otro. Bien, seguimos con el retículo y vemos ahora la vertical o el meridiano, ¿no? El meridiano es el medio cielo y del fondo del cielo, mientras que el horizonte es el suelo, ¿no? El ascendente y descendente. Entonces, la vertical es la perpendicular al suelo. Es un sistema de referenciación muy importante para el ser humano. Así, muchos animales, otras especies, tienen muy arraigado psíquicamente el aspecto ascendente-descendente, porque la mayoría de los animales andan a cuatro patas, pero el ser humano, el sistema de la vertical es muy importante para él porque es el único animal que anda erguido. Así que cada vez más la astrología moderna está enfocándose mucho en el estudio de la vertical y ya no tanto de la horizontal. Ya vemos, de hecho, no solo en la astrología, sino en las ciencias, todo el sistema de cosmovisión cultural, sociocultural, etcétera, se van a estar enfocando en los aspectos de realización del ser, ¿no? De toda esta cosa de ser funcionales a la sociedad y todo eso, ya no tanto de diferenciar un aspecto del yo y el tú, porque eso ya fue bastante bien asimilado en estadios anteriores, y ahora estamos muy enfocados en la producción, ¿no? En la funcionalidad, de operar bajo los términos de los sistemas que creamos para que nosotros encajemos en alguno de ellos como una parte esencial del mecanismo cultural. Entonces, esto es lo que representa la vertical, ¿no? Si lo vemos a un nivel fisiológico, en el momento en el que estamos erguidos, estamos con la cabeza apuntando hacia el cielo. Esta parte de la vertical nos alimenta todo este sistema psíquico, ¿de acuerdo? En este plano es importante no perder la vertical. En el momento en el que, por ejemplo, nos encontramos enfermos, nos encontramos en cama. Entonces hemos perdido la vertical. Si nos duele el estómago, nos agachamos y perdemos la vertical. Entonces, si nos arrodillamos, perdemos la vertical. Entonces somos más sugestionables hacia el entorno porque hemos perdido el centro de nuestra integridad, vamos a decirlo así, social. ¿De acuerdo? Entonces, se dice que quien anda erguido, pues se enfrenta al mundo con una autoconciencia, porque el sol lo está iluminando en una parte, en un aspecto simbólico, como la astrología es, tiene una autoconciencia fuerte y no se deja derribar ni se somete fácilmente. Las personas que andan agachadas no tienen una autoconciencia fuerte. Entonces, vamos a decirlo así, son menos conscientes que las personas que se paran derechas.
¿Por qué? Porque en algún momento en el que yo soy consciente, no voy a querer que mi imagen personal, que representa precisamente esta línea del medio cielo, ya que el medio cielo es la cúspide o el inicio de la casa 10, la casa en la que estudiamos, entre otras muchas cosas, la profesión, la vocación. La vocación viene de la etimología vocare, invocare, es decir, aquello a lo que fuimos convocados o invocados en esta realidad, a esta vida, para hacer una diferencia, ¿no? Y la mayoría de las personas hacemos esa diferencia por medio de nuestra profesión, por medio de ejercer nuestras facultades sociales, el servicio de la comunidad, por medio de nuestro trabajo, ¿no? Como tal, transformar la energía termodinámica de un esfuerzo en calorías por medio de una retribución monetaria que luego vamos a usar para comprar alimentos, y estos alimentos van a entrar a mi sistema y este sistema se va a ver beneficiado por los elementos de estos alimentos. Los alimentos contienen pues todos los elementos de la tabla periódica. Entonces así lo vemos también en términos de energía. La vertical es importante para el ser humano. No se puede trabajar así agachado, ¿no? Tan pronto como perdemos esa vertical, nos sentimos despojados de nuestra seguridad y de todas estas condiciones de libre albedrío. Ya otros están decidiendo por mí. Precisamente otros están decidiendo por mí, porque ahora estoy agachado, ahora estoy en la horizontal. ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? Entonces, sí tenemos que ser plenamente conscientes de mantener esta vertical, ¿no? Para que nosotros podamos hacer más cosas por nosotros mismos y que no decidan por nosotros, ¿no? Bueno, pues el eje vertical también, aquí hace una inferencia, aunque creo que ya lo mencioné, bueno, pues el ser humano crece de abajo hacia arriba y durante su trayecto, cuando es joven, adolescente, adulto y viejo, bueno, va a pasar diferentes estadios sociales que van a estar depositados en las experiencias vitales que representa cada una de las casas astrológicas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso vemos que la casa 1 es el inicio, el punto donde uno nace, y la casa 12 es la vuelta al infinito, la vuelta a la pulsión de muerte como tal, ¿no? Entonces, este medio cielo simboliza esa necesidad de destacar, ya que, como dijimos, es la cúspide o el inicio de la casa de la profesión, la casa 10, casa original de Capricornio, el signo de la estructuración de las formas finales y definitivas a largo plazo. Entonces, el medio cielo, al ser la cúspide de la casa 10, simboliza esa necesidad de destacar de la masa, ¿no? De salir del estadio prevital, de la cosa amorfa, líquido amniótico, etcétera. En el punto más alto, en el cenit, donde está el sol, tenemos la autoconciencia a todo lo que da. Así que todo lo que aparezca en la casa 10, los planetas y el signo, van a estar referenciando nuestra forma de llevar a cabo nuestra vocación. Y este lugar de la retícula, esta línea, este medio cielo, va a estar influyendo como así como el descendente y el ascendente, fuertemente todos los aspectos de los planetas y del signo que allí se encuentren. Así que podemos ver que no solamente el sol nos define bastante bien, sino que también la retícula, ¿no? Le damos mucho interés a los temas psicológicos de la casa que está habitando, si se encuentra cerca de la retícula, o sea, de la cruz esta que estamos hablando en el nivel de casas astrológicas. Entonces, bueno, pues sí, el ser humano quiere ser reconocido en su singularidad, ¿no? Aquí es donde se imiten o se construyen los juicios de valor, los juicios morales. Entonces, la gente que tiene muchos planetas alrededor del medio cielo, esos planetas están súper teñidos de juicios morales, ¿no? No lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, lo quiero hacer, pero no me lo permito porque tal cosa, ¿no? Porque no va con mi imagen, porque no va con las políticas de la empresa, porque no va con lo que se me ha enseñado en la sociedad, todo esto. Asimismo, la parte de abajo, el fondo del cielo, ya lo vamos a ver.
El medio cielo, lo que estábamos hablando, es el punto del individuo. Es ahí donde llega la energía para integrar completamente al individuo y lo que las ciencias psicoanalíticas llaman el proceso de individuación. ¿De acuerdo? Una sutil, muy sutil diferencia entre egocentrismo e individualismo es que el individualismo tiene una causa, porque por medio de llegar a la causa o la vocación de la casa 10, nos sentimos íntegros y como un individuo. Una persona individualista y una persona egocentrista se diferencian en ese término sutil de que el egoísta no tiene una causa, es un rebelde sin causa. O sea, no está enfocado en un proceso de individuación, de volverse individuo, sino que está ejerciendo su propia personalidad de una manera totalmente enfocada en la alimentación, asimilación, satisfacción y producción del ego. Y el individualista lo hace así también, pero para un propósito. Y este propósito puede ser colectivo o totalmente egotista, ¿no? Así como el medio cielo es el punto de la individualización del individuo, del volverse individuo, el punto de mayor profundidad en el horóscopo es el fondo del cielo. Es este punto que vemos ahí. Es la cúspide de la casa 4, casa original de Cáncer. Cáncer, como dijimos, es un signo que protege, que estructura una condición maternal, un útero biopsicosocial de todo tipo para protegernos. Y esta protección genera entonces una resonancia simbiótica con el ambiente. Tenemos, por ejemplo, en el vientre materno al bebé que se encuentra en simbiosis con la madre por medio del líquido amniótico. Por medio del líquido amniótico recibe la vibración del exterior y por medio del líquido amniótico también le comunica a la madre sus necesidades, por eso tiene antojos y lo que sea, ¿no? Entonces está en una relación de simbiosis, de asociación biológica. Esto es la simbiosis. Entonces, a un nivel psicológico, análogo, la simbiosis es la referencia que yo tengo con mis congéneres, ya sea con mi propio género, hombre, mujer, con mi propia familia, estoy muy asociado a mis padres, estoy muy asociado a mis hermanos, pero no, y estoy muy asociado en un nivel de astrología mundial, estoy asociado a mi nación. ¿De acuerdo? Yo considero a la otredad como intrusos, agentes externos que vienen a quitarme mis derechos, que vienen a quitarme mi trabajo, ¿no? Ahí vemos una clara referencia al miedo xenofóbico de Cáncer, ¿no? De este fondo del cielo, de la casa 4, la casa de las naciones, dentro de muchas otras cosas, estudiamos las naciones, ahí también, es la vertical, es el eje vertical y la profesión está del otro lado. Así que yo tengo un miedo intenso de que los extranjeros vengan y me quiten mis derechos vocacionales, ¿no? Esto podría ser una de las manifestaciones que podríamos ver configuradas en nuestra carta. Si tenemos muchos planetas cerca de la línea azul que está referenciando la cúspide de la casa 4, o sea, el fondo del cielo, entonces tendemos a querer esforzarnos por formar parte de lo colectivo. Nos esforzamos por ser aceptados, ¿no? Esta cosa de buscar aceptación. Aceptación paterna, ¿no? Aceptación materna, el padre y la madre aquí en este eje vertical, ¿no? Vemos a la madre que está en el fondo del cielo y al padre o al super yo, aquello que nos dice lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, que está dentro de nuestra cabeza, ¿no? Que nos dice, no, esto ya está fuera de las leyes morales, la ley impugna que ese es el super yo, ¿no? Entonces el padre y la madre están en este eje.
Así que tendemos a ser demasiado restrictivos con nosotros mismos para encajar en la sociedad, ¿no? Y esto lo va a hacer mucho el fondo del cielo, porque ahí necesitamos ser parte de esta configuración amniótica de seguridad. Si tenemos, por ejemplo, a Urano, que es la revolución del pensamiento, cerca del fondo del cielo, va a hacer que rechacemos la colectividad. No queremos formar parte, pero nuestra vida, nuestro eje paradigmático, porque es la energía que viene a mí, me dice, ni modo, carnal, eres parte de la colectividad. Entonces primero la voy a rechazar, porque Urano la va a rechazar, es lo que quiere hacer. Urano es la negación, la resistencia, el rechazo. ¿De acuerdo? Entonces ahí donde se encuentre Urano es lo que estamos rechazando para transformar algo nuevo, para hacerlo a nuestro estilo. Entonces, si Urano se encuentra ahí donde está muy enfocado el aspecto colectivo, lo que va a hacer es rechazar la colectividad, pero en algún momento se va a dar cuenta de que es imposible rechazar una condición totalmente energética vincular que existe, que nos referencia a todos, porque todos somos parte de esto. Entonces Urano va a sufrir mucho allí. Urano se encuentra de maravilla en el medio cielo. Urano se encuentra de maravilla en el ascendente, pero en el fondo del cielo, así como Marte, que en el descendente no se encuentra muy bien. Entonces un Urano ahí va a sufrir bastante la colectividad, va a sufrir las restricciones, va a sufrir aquello que es imposible de ejercer por su propia individualidad. Necesita traer a los demás consigo, ¿no? Porque en ese momento va a entender que su capacidad revolucionaria de pensamiento necesita ser puesta al servicio de la colectividad. Ahora vamos a ver todo el hemisferio. Ya vimos la retícula, los ejes, que son como puntos súper concentrados de energía. Ahora vamos a ver todo el hemisferio. El hemisferio izquierdo es el hemisferio del yo, porque en la retícula el punto del yo está del lado izquierdo. El yo entonces va a controlar tanto funciones inconscientes, ¿sí? Como funciones conscientes. Las funciones inconscientes, la casa 12, que está antes del ascendente, o sea, la casa original de Piscis, es el inconsciente colectivo. Es aquella experiencia colectiva que sucede porque ya hay un patrón configurado ahí del cual tomamos ciertos elementos que necesitamos para configurarnos. Y eso va a configurar luego al ascendente, porque el ascendente es la siguiente casa de la casa 12. Bien, todas las configuraciones inconscientes van a alimentar a la parte consciente. En un nivel social, por ejemplo, cuando nos enseñan algo en la escuela, lo aprendemos y lo vamos reproduciendo una y otra vez, ¿no? Eso lo hacemos de forma inconsciente. Pero hasta el momento en el que nos ponemos a reflexionar y decimos, ah, bueno, esto sí tiene un sentido, tiene algún tipo de juicio, o sea, empezamos a adquirir una capacidad crítica, esto lo vamos a empezar a hacer en el nivel de la casa 2, la casa original de Tauro, que todo este espacio del lado izquierdo es el hemisferio del yo, tanto inconsciente como consciente. El yo es consciente e inconsciente, realmente, ¿no? En este espacio yo valoro y juzgo al mundo desde mi propia perspectiva, porque también aquí se encuentra el ascendente, ¿de acuerdo? Y se encuentran todas mis condiciones kármicas, que son la casa 12, que son inconscientes, pero ya me tiñeron, yo ya vengo con un aspecto, un patrón. Ahí viene todavía mi información genética, ya no me puedo cambiar esta nariz, ¿no? O sea, ya la traigo así, ¿de acuerdo? Eso en un nivel fisiológico también. Me reconozco a mí mismo por mi forma de pensar y de reaccionar. Aquí soy consciente de la forma en la que yo soy, y también soy inconsciente de la forma en la que los patrones me vienen acechando, ¿no? Me vienen como controlando, ¿no? Influyéndome demasiado en este aspecto dual de lo inconsciente y lo consciente. Entonces yo aquí en este hemisferio soy capaz, los planetas que estén aquí situados, son capaces de entenderse como dispositivos, herramientas o funciones psicológicas que me hacen reconocerme a mí mismo por mi forma de ser. Si luego yo no me entiendo,
Entonces me configuro como una especie de, bueno, es que así soy, de repente exploto, aunque no sepa por qué explota. Esta es la parte inconsciente, ¿no? Es como que ya se queda en mí y pues yo así soy y ya ni modo, ¿no? Es como que no me hago responsable de los demás porque lo único en lo que estoy enfocado es en mi ego, en mi yo, ¿no? Tanto consciente como inconscientemente, pero reconozco que tengo alguna especie de individualidad, de mismidad, ¿no? Que esto soy yo. Bien, en este espacio solamente hay dos objetivos esenciales, ¿de acuerdo? Es la conservación y la manifestación del yo. Los planetas del lado del yo son, como decíamos, dispositivos, órganos, capacidades o facultades psíquicas que están controladas por el yo. ¿De acuerdo? Entonces es muy difícil usarlas para la colectividad. Las personas que tienen muchos planetas del lado izquierdo están enfocadas en alcanzar la máxima capacidad de ejercer su voluntad, no son tan fáciles de expresar hacia la colectividad. Así que, por ejemplo, un Marte allí solamente va a ver por sus propios intereses. Un Saturno allí va a ser completamente mm, avaro, ¿no? Codicioso. Un Júpiter, que decíamos que es el más benéfico, no va a estar enfocado en ayudar a los demás, va a querer porque Júpiter tiene esa connotación de ser bueno, ¿no? De ser benéfico. Él va a querer que la condición humana evolucione, pero lo va a querer para que él pueda también formar parte de esos beneficios. Al final va a estar viendo por sus intereses, aunque en lo teórico esté reflexionando sobre que la humanidad debe de avanzar y que va a ser muy grandilocuente, pero mucho ruido, pocas nueces, ¿no? Decimos por ahí un poco esto. Los planetas del lado del yo también indican, pues rasgos van a ser egocéntricos o individualistas. Abajo son egocéntricos y arriba son individualistas, como ya explicamos la diferencia. Pues esto en un nivel psicológico, el énfasis excesivo en el yo genera una condición de aislamiento y no nos permite el intercambio de energía psíquica, de líbido, con los demás. Así que me veo totalmente reducido a mis propias energías. Es muy, muy difícil que una persona sobresalga si está nada más enfocada en el yo. Así que, bueno, pues se va a convertir en una especie de eremita, totalmente aislado, puede llegar a caer en prisión. La casa 2 es la casa de las prisiones, de las adicciones, todo eso que está ahí como en un sentido de aislamiento va a estar muy, muy exacerbado en las personas que tienen mucha información en el lado izquierdo de su carta. Los vuelve tímidos, ¿no? Y como decíamos, no tiene ningún efecto en el mundo, ¿no? Como que la colectividad los aplasta. Sin embargo, si nuestra forma de resonar con esta energía del lado izquierdo es positiva y no negativa, entonces confiere a esta persona una autodeterminación y un poder personal bastante importante y le permiten que no se diluya en la otredad, ¿no? Que las condiciones del mundo exterior no le afecten. Y en este sentido, bueno, vemos cómo el eremita, cómo el ermitaño puede evolucionar a un gran sabio, ¿no? Si evoluciona de una forma positiva, se puede convertir en alguien de iluminación, ¿no? En una persona iluminada, en una persona que los embates de la vida pues, no le afectan, ¿no? No son fácilmente derrotables, ¿no? Los acontecimientos externos no le afectan. Una persona entonces así suele, como decíamos, tener dificultades con el contacto, este intercambio de energía psíquica, así que puede llegar a hacer que una persona así se encuentre muy cansada siempre, porque acumula, 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 acumula para el ego y luego no lo regresa a la otredad, no lo regresa a los árboles, no lo regresa a las otras personas. En ese intercambio anímico del vínculo social, también adquirimos energía. Y bueno, una persona que resuene negativamente con ello,
pues va a tender a ser una persona cansada, fastidiada, molesta, ¿no? Todo esto. Bueno. El hemisferio derecho, por el contrario, es el hemisferio de la otredad. Este lado del horóscopo tiene como un sistema de referencia todo el entorno, no solo al tú, que es la parte de la retícula en el eje horizontal, sino a la otredad, todo lo que es externo a mí. Cualquier cosa que esté afuera de mí es lo otro. Y podemos llegar a experimentar en un nivel, digamos, biosocial, vamos a decirlo así, la otredad más grande a la que podemos referenciarnos son los animales. Son tan otro que ni siquiera les doy derechos, ¿no? Son tan otro que me los como. O sea, está un poco ahí rudo ese darnos cuenta de qué tan otro es otro para no considerarlo parte de mi propia configuración energética y de mi esencia y de la vida, ¿no? Bueno, esto es la otredad. Entonces, la otredad son todas las condiciones externas. Por medio de los planetas que estén situados aquí, el humano va a encontrar una especie de vocación en la casa 10, pero también un trayecto hacia esa invocación, hacia esa vocación. Y este trayecto lo vemos referenciado desde la casa 4, desde la 5, desde la 5 en donde estudiamos los proyectos, desde la 6 donde estudiamos el trabajo, la salud, estudiamos el día cotidiano, en la 7 estudiamos a la pareja, a los socios, en la 8 estudiamos los intercambios energéticos, en un nivel mundano estudiamos al sistema financiero, en la casa 9 estudiamos los sistemas filosóficos y en la casa 10 la profesión. Vemos cómo todo este hemisferio, estudiamos muchas más cosas en esas casas, ¿no? Pero es como una forma muy sintética de referenciarlo. Vemos cómo todo ese hemisferio derecho está enfocado en estructuras sociales que hemos consolidado y creado entre todos. Entre todo el colectivo se ha hecho una configuración para dirigirnos y conducirnos en el mundo, ¿no? Y donde la profesión o la vocación es la cúspide. Desde nuestra infancia es un mejor concepto para la casa 4. El útero social de nuestra familia, las condiciones de seguridad, nos van preparando todo este trayecto del hemisferio para lograr ser productivos, ¿no? Para lograr ser alguien en el mundo colectivo. Así que todas estas personas que tienen muchos planetas de ese lado, del lado derecho de la carta, todos esos planetas están referenciando o resonando con energía colectiva. Así que un Saturno del lado derecho es más funcional que uno del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Un Venus del lado derecho no se va a decantar por el excesivo hedonismo y superficialidad estética venusina, libriana, sino que va a poner todos esos atributos de belleza, de estética, de sensorialidad, de sensualidad al servicio del colectivo. Entonces, puede conferir en una persona, en un nivel de la profesión, quizás una manifestación podría llegar a ser alguien que tenga un discernimiento crítico muy bueno sobre el arte, ¿no? Y le configure ahí una profesión como crítico de arte. Digamos, una persona hedonista que esté del lado izquierdo, de este lado del hemisferio, pues solamente va a querer experimentar placer para sí mismo. Pero de este lado, estamos hablando de Venus, va a querer que todos seamos libres, ¿no? Que nuestra corporalidad no se encuentre sometida, ¿no? Entonces, estas personas que luchan por lo del aborto y todo esto, están resonando con esa energía también, un poco venusina del lado derecho, que la prisión que está del lado izquierdo, las condiciones de aislamiento no sean exacerbadas y todos seamos un poco más libres, ¿no? Esto es una forma un poco escueta de hablar de un principio
bastante abstracto de Venus actuando del lado derecho. Va a depender mucho del signo en el que esté y de la casa en la que esté habitando. Bueno, este espacio nos influye a ver el entorno y vamos a reaccionar siempre al mismo, ¿no? Entonces, también estos planetas van a responder de una u de otra forma. Algunos planetas van a asimilar el entorno y se van a sentir muy a gusto conviviendo con el entorno y otros lo van a rechazar completamente. Decíamos un poco del aspecto de Urano. Si Urano está del lado derecho, va a tender a revolucionar esa forma colectiva, ¿no? Va a querer que el sistema cambie de una manera progresiva y positiva, ¿de acuerdo? Si está del lado de abajo, va a ser como más enfocado en la polaridad inferior, que es la polaridad inconsciente, va a querer que el entorno cambie para satisfacerse a sí mismo, mientras que si está arriba va a querer que el entorno cambie para que la sociedad se satisfaga, ¿no? También. ¿De acuerdo? Entonces, este espacio es en donde nos adaptamos al mundo o nos peleamos con él. Al individualista, al que está del lado del hemisferio izquierdo, no le importa el mundo, lo que le importa es él. Al que está del lado derecho, le importa el mundo en dos términos, en que lo dejen en paz o en transformarlo. Si resuena con en que lo dejen en paz, entonces todos esos planetas que están habitando todo el hemisferio derecho van a llegarle como destino, a darle restricciones, a darle en la madre a su individualidad. Y si lo vive de una forma positiva, entonces esta persona tiene gran capacidad, tiene una gran fuente de potencialidad para transformar el mundo de manera positiva. Mucha gente que tiene planetas del lado derecho, todos esos planetas están enfocados en la parte de afuera, en la otredad. Entonces, cuando es uno niño, no está muy consciente de cómo ayudar a los demás, a la otredad. Entonces, es egocéntrico, digamos, es un niño. Leo es un niño, Leo es el niño divino, el rey, ¿no? Entonces es el pequeño tirano, digamos, y más adelante, cuando crece, cuando evoluciona su capacidad intuitiva, mental, todo esto, puede asumir la responsabilidad que el destino ha colocado en su carta, la de transformar el mundo y no rechazarlo, porque de todas maneras va a vivir la otredad, porque ahí están los planetas en el lado derecho. Así que la va a vivir o rechazándola o la va a vivir asimilando la responsabilidad y ni modo, ¿no? Va a tener que asumirla, ¿no? Tanto si rechazamos como si asimilamos, estamos viviendo el hemisferio de la manera en la que mejor podamos, el hemisferio derecho. Si tenemos un Plutón del lado derecho, Plutón es el planeta de la deconstrucción, de la muerte, de la gran intensidad, ya sea intensidad sexual, intensidad emotiva, emocional, todo eso. Entonces tenemos una gran capacidad deconstructiva de la sociedad. Aquí el último párrafo me causa gran interés porque nos habla de que podemos llegar a ser bastante influenciados por el entorno para querer trascenderlo, como que tenemos una misión en la vida y queremos transformar el mundo y queremos ser revolucionarios y queremos ser los héroes, ¿no? Como todas estas caricaturas en las que queremos ser héroes porque nos identificamos con los héroes. Podemos ser eso, podemos llegar a caer en eso o podemos llegar a caer y convertirnos en un producto de la sociedad. Mucha gente que tiene los planetas de este lado está tan acoplada al sistema al cual está resonando que es un producto más del sistema, ¿no? Entonces consume a lo bestia, de todas las formas, ¿no? Escucha la música de moda porque quiere pertenecer al sistema para de alguna manera, o sea, tanto transformarlo como acomodarse a él, ¿no? O
O sea, bueno, esto o lo rechaza completamente y entonces es una persona muy marginal porque está destinada a vivir la otredad y si no la acepta, entonces va a estar al margen, ¿no? Y va a ser completamente rechazado y va a sufrir bastante, ¿no? Pero no significa que no tengamos planetas alrededor de toda la carta, ¿no? Bueno, la polaridad inferior es el espacio inconsciente, ¿sí? Y la polaridad superior es el espacio consciente. Vamos a hablar de la polaridad inferior. Bueno, aquí están en funcionamiento todos los mecanismos impulsivos, Aries, casa 1, e instintivos, Leo, casa 5, ¿no? Todo el instinto y el impulso es inconsciente. Ya no estamos hablando de una forma despectiva o negativa en este nivel. Simplemente hay cosas inconscientes y cosas conscientes. ¿De acuerdo? O sea, yo no necesito ser consciente para ir de aquí al baño. Puedo ir pensando en cualquier cosa mientras voy de aquí al baño, porque pues bueno, tengo una necesidad fisiológica y no necesito poner mucha conciencia en eso, digamos, ¿no? Este, entonces todas esas cosas se configuran de este lado del horóscopo, de la polaridad inferior. Entonces, por ser inconsciente, nuestro conocimiento de estos planetas o de estas instancias psicológicas, de estos principios psíquicos, es bastante reducido. Casi no sabemos nada de ellos, de estos planetas. Nos cuesta trabajo entenderlos. Es un trabajo bastante muy complicado para el aspecto psicológico de la astrología y bueno, para cualquier disciplina psicológica, cualquier terapia, lo que vamos a ir a trabajar a terapia en realidad son los principios psíquicos o facultades psicológicas, dicho en otros términos, los planetas que están habitando en esta polaridad inferior. ¿De acuerdo? Entonces, como son inconscientes, son muy difíciles de emplear de manera funcional. De hecho, toda esta parte, digamos, si recordamos el hemisferio izquierdo y hablamos ahora de la polaridad inferior, o sea, todo este sector, el cuadrante número 1, ¿sí? Es totalmente difícil de que los planetas que estén habitados ahí los podamos utilizar. Porque al ser facultades psíquicas y principios psicológicos, son herramientas, ¿no? Un Marte lo puedo utilizar para moverme, para sobrevivir, para ir a trabajar, para ir hacia adelante, ¿no? Este, un, un, un Mercurio lo puedo utilizar para ganarme la confianza de los demás, para ser carismático, lo puedo utilizar para me gusta esta connotación de ganarme la confianza de los demás, pero no en un sentido de abusar de ellos, sino realmente pues que vean que soy una persona de confiar, ¿no? Esto es una herramienta que yo puedo usar, mi Mercurio, ¿no? Pero un Mercurio, digamos, aquí de esta parte va a ser muy difícil de emplearlo. Va a salir de una forma inconsciente, como que va a tender a ser, bueno, hay muchas manifestaciones. Una de ellas podría ser que sea muy agresivo con la palabra, ¿no? Que sea muy impulsivo, que no se enfoque, que esté como de un lado, así como que de aquí para allá, ¿no? Un Mercurio, digamos, ahí en el sector de la polaridad inferior. ¿Por qué? Si lo vemos ahí un poco con la relación del día y la noche, todo lo que está del hemisferio de la polaridad inferior, la mitad de abajo, es la noche. Entonces, un Mercurio que no está iluminado por los rayos del Sol, esto en un aspecto simbólico, porque en el aspecto físico Mercurio nunca se separa más de 28 grados del Sol y entonces siempre está irradiado por su luz y por eso Mercurio es la facultad del pensamiento, por eso mismo nada más. Entonces tenemos a Mercurio abajo, así que no lo podemos emplear de una forma consciente para todas estas facultades de la percepción, del lenguaje y todo eso. Lo que va a pasar es que vamos a estar muy dispersos porque vamos a estar en la totalidad de la noche y tratando de estar como eh,
pues sin algún sistema de referencia, no podemos verlo, ¿no? No podemos ser tan conscientes. Estos planetas así funcionan de una manera inconsciente. ¿Y cómo entonces nos damos cuenta de ellos? ¿Cómo los trabajamos? Bueno, por medio de ver los efectos que producen una vez que se han activado. Los planetas aquí se salen por la tangente, tienden a activarse así impulsivamente o instintivamente. Impulso o instinto. Impulso es así como de una forma sin medir consecuencias, e instinto es algo que tenemos muy arraigado y que lo hacemos mecánicamente, ¿no? Como una estructura mecánica, engranajes que van moviéndose automáticamente y se generan por eso los automatismos, los patrones de conducta y esas cosas que nos dificultan en algún grado nuestra evolución en términos de astrología evolutiva. Entonces, ¿cómo las vemos? Por medio de ver el resultado de su reacción refleja. Entonces, experimentamos a partir de la propia actuación. Después de que surgió la facultad psíquica que fue detonada por el planeta, después de que dije algo hiriente, continuando un poco con Mercurio, me doy cuenta. Entonces ahí ya puedo hacer algo, ¿no? Ya puedo empezar a integrar esta parte inconsciente hacia una polaridad más luminosa. Y va a depender porque no hemos visto los aspectos. Estos planetas no solamente están ahí inertes, se están moviendo y además de que se están moviendo, están conectados los unos con los otros por medio de los aspectos verdes, los aspectos azules y los aspectos rojos, los de tensión rojo, los de aprendizaje verde y los de fluidez o de comunicación directa, los azules. Así que un planeta que está abajo, obviamente está, bueno, la mayoría de los casos, un planeta que está ahí en esa polaridad inferior está conectado a otro planeta que a lo mejor está arriba. Y ahí es el de arriba, le puede ayudar. Y entonces ahí es cuando los integramos. En este espacio definimos al inconsciente como un sistema estructural que luego va a requerir que devuelva la energía para seguir formando otros seres y esa energía va a volver del otro lado de la polaridad. En este espacio están los funcionamientos totalmente impulsivos, inconscientes y que generan automatismos y mecanismos de defensa y de protección. Y estos temas son los que generalmente tratamos en el psicólogo, ¿no? Cosas que están ancladas en el subconsciente de una manera latente, con una cierta inercia que luego ya es muy difícil parar porque la misma energía tiene su propia inercia y aunque te detengas tú, la misma inconsciencia genera magnetismo, inercia que no es posible como tan fácilmente regular, por lo que esta zona actúa como un sustrato, un sedimento que se ha filtrado por medio de una ósmosis, ¿sí? Un proceso de filtración de una membrana que ha dejado pasar diferentes estadios psíquicos que se han configurado en una escala incluso prevital, cuando estamos en el vientre de la madre y cuando estamos creciendo y aprendiendo de las condiciones familiares, del grupo de la primera infancia, el aprendizaje en el jardín de infantes, las primeras nodrizas, la gente con la que nos dejaban cuando éramos pequeños, las cosas que nos gustaban. El futuro, lo que vamos a devolver es esperamos, ¿verdad? Una especie de transmutación de todo aquello que fuimos antes. Sin embargo, entendemos que el futuro es el lejano pasado. Nadie llega más allá de lo que ya consiguió a la edad de máximo 7 años. Nadie llega más lejos que eso. Tu futuro es el lejano pasado. Entonces esto nos habla de esta zona, de la polaridad inferior de la carta. Aquí, como decía, los planetas son difíciles de utilizar
como principios psicológicos que nos ayuden a autoconfigurarnos. Solo así podríamos utilizarlos como una suerte de entender cómo funcionan en tanto que reacción. Cuando algo, un estímulo externo gatilla en nosotros estos arquetipos que representan los planetas que están allí emplazados, se activan, nosotros podemos verlos ya después. Somos conscientes de ellos por medio de nuestra reacción y así es como podemos ayudar a que estos principios evolucionen. Ahora sí que es ahí donde decimos un poco, pues ténganos chance, ¿no? Pues no me había dado cuenta. eh, bueno, ya, creo que, bueno, ya lo hice tantas veces que no, pues sí, sí, tienen razón, no lo había notado, pero ahora sí, ¿no? Y es a través de que se ha gastado tanto ese estímulo que de alguna manera ha influido tanto en el exterior que ya fue un problema o tú mismo, generalmente es así, o sea, te das cuenta de que ya fue un problema porque el ambiente te devolvió algo que el colectivo del espacio inconsciente, porque hay un colectivo del espacio consciente, el colectivo del espacio inconsciente al final se quedó corto para lo que necesita el espacio consciente colectivo, ¿no? Porque ya no van las viejas ideas, porque ya nos sentimos estancados, ¿no? Yendo muy al fondo de lo mismo, estancados, ¿no? Como que ya no hay para dónde. Entonces ahí es cuando decimos, ¿pero qué? ¿Pero qué diablos? Y entonces vamos al psicólogo o lo que sea y tramitamos todo esto de una manera que entendamos qué está sucediendo en nosotros, no en los demás. Primero sí, obviamente se lo vamos a proyectar y echarle la culpa, ¿no? Pero ya después lo vamos a lograr asimilar todo lo que está en el espacio inconsciente. Aquí experimentamos a partir de nuestra propia actuación en el mundo y por eso es que cuando nos referimos a esta zona, hablamos de un lugar de hechos, de acción, de hacerlo, tan al grado de que sea un automatismo, ¿de acuerdo? Hacemos algo, ¿no? Y tenemos esa experiencia al descubrirnos a nosotros mismos, a nuestros mecanismos, y por eso mismo, al ser un aspecto de reacción, es un lugar de hechos. Aquí hacemos las cosas y luego ya las tramitamos, las procesamos, ¿no? Y básicamente la necesidad primordial de esto es la aceptación, ¿no? Vemos que se ubican ahí todos los estímulos emocionales de la casa 5, la casa de Leo, también ahí están todos nuestros sentimientos profundos de la casa 4, la casa de Cáncer. Entonces, de alguna manera queremos llevarnos con nosotros todos esos estímulos para que nos sirvan de acondicionamiento y sean nuestra pequeña palmada con la cual podamos un poco ir sorteando, ¿no? De diferentes obstáculos para que sintamos que no estamos solos, ¿no? Que aunque estemos solos, digamos, como solo yo, nos acompaña toda nuestra sangre, ¿no? Todos los vínculos que no están ahí presentes, que están en el pasado, ¿no? Y se adaptan, ¿no? Estas personas se adaptan mucho a las leyes de una manera voluntariosa. Eh, Prácticamente ceden el control para no tener que asumir la responsabilidad. La responsabilidad está muy fuertemente representada en la casa 10, en Capricornio, y toda esta zona está arriba, totalmente integrado y en paz, ¿no? Como que me dejen en paz un poco el estadio del sueño profundo, ¿no? Nos hace querer ceder ese control para no tener que asumirlo y que no nos duela y que podamos también seguir siendo un poco infantiles, digamos,
aún no en la maduración total de los planetas que están en esa zona, ¿no? Están los planetas en todos lados, ¿no? Y por muy pocos planetas que estén arriba, estos son los que van a ayudar a que toda la evolución que está abajo como potencia, como posibilidad, se manifieste. Ahora, la polaridad superior es el espacio consciente, donde el yo ha recorrido los abismos de sus profundidades más pues oscuras, no entendemos oscuras como malas, sino pues más profundas, donde no hay luz, y va a lograr el sentido de la trascendencia de ese ciclo, y así va a estar ciclando y se va a ir volviendo cada día un individuo íntegro, ¿no? Entonces, en este espacio del horóscopo experimentamos y percibimos la vida de una manera consciente, en el sentido de que estamos como, ok, entendiéndolo, asimilándolo, siendo conscientes de ello, viéndolo directamente, sin que tengamos que esperar a la reacción, más bien lo asimilamos, y esta zona entonces es un aspecto más de asimilación y la zona de abajo es de reacción. En la polaridad superior asimilamos el mundo. Las impresiones que llegan del exterior las percibimos directamente, por más planetas que tengas arriba, algunos que estén abajo, van a estar haciendo la función de sustento y sustrato de tu estructura psíquica como un andamio seguro para que no te vuelvas loco de tanta percepción que podrías estar recibiendo de lo interno, que todo te significaría, y por lo cual, en un sentido patológico, podría devenir en psicosis, ¿no? En paranoia. Todo significa algo para mí, me persiguen, ¿no? Porque estamos asimilando, ¿no? Estamos asimilando los estímulos directamente en esta parte, por lo que somos conscientes de ellos. Si no los regulamos, van a arrastrar a nuestro psiquismo de aquí para allá, porque nuestra pequeña dimensión psicológica no va a poder con la abstracción de las imágenes primordiales o arquetipos del psiquismo colectivo. ¿De acuerdo? Aquí elaboramos, elucubramos, dilucidamos, comparamos todo lo que está sucediendo de una manera que podamos planificar una intervención en el mundo, lo podamos conseguir actuando en esta polaridad superior, sin embargo, en el hemisferio derecho. Aquí vamos a querer actuar, ¿de acuerdo? En el hemisferio derecho, lo que habíamos visto antes. Pero aquí arriba es donde planearemos cómo es que vamos a actuar en el hemisferio derecho, en el cuadrante 2 y 3. Es aquí donde vamos a estar planeando y actuando. Pero en todo esto estamos planeando y estamos contemplando. También aquí vemos que se encuentra la casa 12, la casa del inconsciente colectivo, casa original de Piscis, y nos habla de un sentido de desapegarnos de ello para verlo en toda su gloria, en toda su dimensión. Y bueno, ahí no lo podemos asimilar, es como de, wow, es más grande que yo, y pues no puedo hacer nada con él, ¿no? De alguna manera es una rendición a eso, ¿no? Como pues no se puede hacer nada contra un tornado que viene directamente hacia mí, ¿no? Aunque salga huyendo, pues, ¿no? Entonces, aquí toda es la contemplación y la asimilación, y aquí la planeación, la estrategia para actuar del lado derecho, ¿no? También podemos contemplar, asimilar y estratificar y planear para hacer que nuestra identidad se refuerce, ¿no? No tanto como para actuarlo, actuar materialmente, no será así, sino que actuar, ¿no? Como actuación, una forma también muy conceptual del hemisferio izquierdo, la actuación en el mundo, porque han construido una personalidad tan fuerte que ese pequeño personaje se vuelve la máscara de hierro, ¿no? No te la puedes quitar. Crees que realmente eres eso. Con los planetas en este espacio, la polaridad superior, las facultades de pensamiento
se acentúan completamente y tenemos un pensamiento bastante efectivo. Aquí es donde tomamos la capacidad de reflexionar, vemos que está ahí la zona donde se habita Capricornio, ¿no? Entonces, Saturno, su regente, tiene todas las facultades de reflexión. Adoptamos las posturas que realmente hemos experimentado de una manera conceptual e ideológica, por lo que va a conseguirse una facultad teórica bastante pues aceptable. Empezamos a elucubrar teorías, hipótesis. Es un lugar muchísimo más enfocado en la intelectualidad. Aquí se consiguen todos los logros sociales y la sociedad aprecia, retribuye, premia que seas una persona capacitada intelectualmente para que puedas ser un buen peón en el mecanismo laboral con el cual vas a conseguir éxito profesional y se te va a pagar por ello, retroalimentas al sistema y te imbuyes en él. Aquí estamos relativamente libres del influjo de las impulsividades de la zona de abajo, porque lo que hacemos es totalmente mental. La zona de arriba es totalmente de asimilación, así es que no son cosas automáticas, sino que las planifico y digo, ah, bueno, me voy a permitir hacer esto más adelante, para el futuro. Me proyecto hacia adelante, ¿no? Y nos encontramos como más sobrios, ¿no? Esto obviamente puede sugestionar que seamos totalmente fríos, calculadores y que perdamos de alguna manera los pies de la tierra, ¿no? Por estar como divagando en los conceptos mentales. Empezamos a planificar de una manera que entendamos cuáles son nuestras mejores probabilidades de éxito para hacernos de un lugar en la sociedad y por eso es que somos calculadores y puede promover esto que estábamos diciendo anteriormente. Al ser conscientes de nuestro yo, porque está en el cuadrante 4, la mitad superior del yo, aquí somos conscientes del yo. Como decía hace un momento, cuando estamos transitando una experiencia pisciana, lo que hacemos es contemplar la inmensidad, pero nosotros estamos en el foco de la atención. Aquí reflexionamos sobre el mundo y tomamos una postura, ¿no? Al respecto. Y nos puede volver un poco, también un poco rígidos en las creencias, generando el dogma, ¿no? Aquí en este espacio somos conscientes del efecto que nuestra acción ejerce en el mundo y entonces ahí es cuando aprendemos, en ese momento, cuando vemos cómo es que lo que estamos haciendo tiene un impacto en el mundo y entonces ahí como que recalculamos, decimos, bueno, no me salió tanto, pero la próxima vez creo que si cambio este factor por el otro, pueda lograr un mejor efecto. ¿No? Una consecución tanto de una experiencia integracional de este lado o como una experiencia material, sólida de aquel, ¿no? No material en el sentido de utilitarista, ¿no? Porque eso sería de la parte del yo, sino en un sentido material de construcción de un ideal, construcción de un sistema filosófico, construcción de un vínculo interpersonal, una significancia con la vida de alguien más. En Escorpio, por ejemplo, la importancia de los vínculos, de la responsabilidad sexual, de todo esto, ¿no? Los planetas aquí emplazados van a indicar una fuerte fijación a la seguridad personal porque estamos condicionados a premiar lo intelectual. Entonces, como se generan una fuerte capacidad analítica, racional, reflexiva en esta zona, nos dan una fuerte seguridad personal, ¿no? Si somos capaces de ser conscientes de la totalidad, pues obviamente que le configuran al yo una seguridad de lo que es uno, ¿no? Un pequeño grano de arena en un inmenso mar, pero soy feliz con ello, estoy autorrealizado con eso, puedo verlo así, ¿no?
o soy parte de una empresa, ¿no? Y bueno, ¿no? Lo mismo. Entonces, nosotros podemos utilizar los planetas para que evolucionemos como seres humanos por medio de facultades que nos traen, porque aquí estamos fuertemente enfocados en que sean de utilidad para algo, ¿no? El riesgo, como decíamos, es que nos quedemos como tal en un aspecto totalmente abstracto, como que no llegue a concretizar realmente el asunto en sí, porque nos falta energía de acción, nos falta energía de constitución casi que molecular, ¿no? Y no podemos concretar tan fácilmente, digamos, mucho emplazamiento allí y muy poco abajo, ¿no? Y bueno, esto a medida que evoluciona la humanidad, pues tampoco va a ser ya demasiado problema porque pues el capitalismo cognitivo ya premia mucho este saber, ¿no? Entonces, pues ahora toda esta era de Acuario nos habla de eso, cómo vamos a poner nuestro conocimiento al servicio sin que tengamos que concretizar nada. Vemos esto que estamos haciendo actualmente, ¿no? Intercambiando conocimiento por medio de lo digital, de un aspecto de las comunicaciones, manifestación del elemento aire, del cual es parte el signo fijo Acuario, ¿no? Esta forma ya no va a tener tantos problemas. Sin embargo, sí nos hace totalmente teóricos y si lo enfocamos totalmente en la razón, sin la intuición, sin la inteligencia emocional, sin ningún tipo de experiencia material, sensorial, experimentable y empírica, podemos hacer de las ciencias, pues, lo que siguen siendo, ¿no? Un otro dogma, creer que las cosas son así porque así a nosotros aparecen, cuando nuestro sentido de percepción está totalmente bloqueado. Y aquí por eso puede aparecer lo que es el orgullo, ¿no? La arrogancia, por obvias razones. Lo que pretende esta zona de la polaridad superior es lograr, como decía, el proceso de integración, el proceso de individuación psicológica. Y por ello es que resalta una diferencia, una individualidad, no una personalidad, es diferente a la identidad. Es una instancia psicológica que nos hace estar muchísimo más en contacto con las impresiones sensibles de una manera más consciente. La personalidad es un traje. ¿Y qué necesitamos de un traje o de una máscara? Que esté y ya, y me lo pongo, pero para este espacio superior de la carta no es suficiente con que las cosas estén. Necesitamos entenderlas, vincularnos con ellas, intercambiar información, percibirlas ciertamente y transformarse con ellas y transformarlas, ¿no? Entonces, ahí el cambio de eje, de orientación. Aquí los planetas como principios psíquicos que estimulan procesos psicológicos van a estar referenciando una realización, una diferenciación de la masa, promueve una autoridad natural, ¿no? Vemos que está el medio cielo allí, ¿no? Ese punto de concentración energético que nos hace estar en el cenit, en lo más alto y donde brillamos más, con mayor intensidad. Entonces esos planetas que estén ahí cerca, que estén en toda esa zona, nos promueven que nuestra personalidad tenga cierto carácter eléctrico, eléctrico del sol, eléctrico de principio activo. Y este principio activo va a llevar una carga que haga que las demás personas pues puedan llegar a sentir una especie de liderazgo en ti, ¿no? Que lo puedan ver así, que te puedan seguir, ¿no? Que marques camino y ilumines una senda oscura de la polaridad inferior. Estas personas que tienen mucha influencia de la polaridad superior van a encontrar en ellos ya sea un líder o una autoridad restrictiva, de la cual estas personas de la polaridad inferior dirán, o sea, ¿qué le pasa a este cuate, no?
o la política es basura y todo eso, ¿no? O, eh, mm, restricción autoritaria, ¿no? El sistema no funciona, está corrompido, lo de antes era lo mejor y todo esto, ¿no? Muchas personas no se dan cuenta de que son egoístas. Cuando vemos una carta natal, cuando vemos nuestra carta natal, entendemos qué es eso que nos dicen todo el tiempo, diciéndonos, ¿por qué eres egoísta? ¿Por qué eres egocentrista? Y yo, pero es que yo no me percibo así. Y ya cuando lo vemos en la carta decimos, ah, esto es, bueno, no sabía, pues que para mí es muy natural, ¿no? Girar en torno a mí, o sea, bueno, eso es el egocentrismo, ¿no? Pero como decía, el egocentrismo puede devenir en egoaltruismo y así es como le damos una buena salida al sistema, ¿no? A la energía. Entonces, puede ser que sea poco respetuosa, que no acepte la ideología de los demás, porque está fuertemente casado con el dogma que él ha logrado percibir, ¿no? De entre sus capas de plomo hay alguna ventana en la cual ha logrado asomarse a una parte que ha quedado fuertemente impreso porque está en contacto directo con el exterior. Entonces sí se le queda como algo así de, revelador, como algo que dice, no, pues sí, tiene sentido, claro, por supuesto, si no por esto no funcionaría aquello, ¿no? En factores y todo esto, como corroborándolo. Y bueno, promueve tanto a líderes como a tiranos, ¿no?